¿Por qué tienen? Buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Si usted desea participar en la entrevista de esta mañana, puede hacerlo como siempre. Les invito a que participen a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Tiene las dos opciones para su participación. Esta mañana haremos una reflexión sobre el costo o el beneficio de mantener la dolarización en nuestro país y desde luego hablar sobre el estado actual de nuestra economía. Con nosotros en nuestros estudios nos acompaña Carlos Glover, él es economista, quien ha trabajado una investigación reciente denominada La economía política de la dolarización de El Salvador. Carlos, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Y es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes. Perfecto. Explícanos, Carlos, de entrada, ¿cuál es el peso de la continuidad, de continuar con el dólar? Es decir, en todo caso, ¿cuáles pueden ser, si es que hay beneficios a estas alturas? La ley de integración monetaria se aprobó en enero de 2001, pero quisiéramos saber si a estas alturas realmente la continuidad del dólar es beneficiosa o no para la salud de la economía de nuestro país. Es que la dolarización es la expresión de un esquema, de un diseño de política económica específico. Y fue implantada por personas que tenían ideas o eran de la ideología que el mercado era omnipotente, que no era irracional, que no tenía fallas y que no podía haber crisis. Ahora que estamos sumidos en esta profunda crisis económica, afloran todos los problemas de este diseño de política económica, que es el más restrictivo de todas las opciones que se puedan tener. Las personas que introdujeron este esquema de política económica tenían fe en las bondades del mercado y veían todas las acciones del gobierno como negativas e ineficientes. Y en ese sentido el mercado nos iba a brindar prosperidad para toda la eternidad. Lo que sí, en la crisis nunca se tomó eso en consideración y ahora están aflorando los problemas y los verdaderos costos de la dolarización. ¿Cómo cuáles son esos costos? Bueno, podemos enumerar rápidamente. El que más resalta a la vista, mientras todos los países del mundo, y creo que no estoy exagerando cuando digo eso, están usando política monetaria para disminuir las tasas de interés o mantenerlas bajas, aquí en El Salvador están subiendo. Y están subiendo en medio de la crisis. O sea que, como no se tiene política monetaria y son los bancos los que toman las decisiones de establecer las tasas de interés, cosa que tienen todo el derecho, ¿no? Son sus depósitos, pero tienen la libertad para hacerlo, aumentan las tasas de interés, en el último año han subido 2 puntos. Sí, sí. Ahora, que es una cosa que se cuestionaba, porque al contrario de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, donde estaban bajando las tasas de interés, acá subían. Exacto. Ese es uno de los costos más visibles y más dañinos a nuestra economía, que en un momento de crisis, de decaimiento económico, cuando se necesita reactivar la economía, las tasas de interés están subiendo. Por otro lado, en la medida que cae la economía, los ingresos públicos bajan. No se tiene ni para pagarle los sueldos a los policías. Y nos encontramos ante la situación absurda que el gobierno planea aumentar los impuestos en medio de la crisis, pues. O sea que se están tomando medidas absurdas en medio de la crisis. Es esa. Podría continuar, pero mejor me atengo a sus preguntas, señor Meléndez. Bueno, más adelante veremos un poco sobre cómo se encuentra la economía de nuestro país y a propósito de las reformas fiscales que están anunciando, algunas modificaciones, pero antes de que lleguemos, y eso será más adelante, usted dice, bueno, uno de los objetivos de la dolarización era eliminar el riesgo cambiario. En el artículo que leí, que usted me envió, dice, al introducir una moneda foránea, el riesgo cambiario ha estado siempre presente y, bueno, en esto usted entiendo que sugiere que esto ha traído consigo la variabilidad en los tipos de cambio real y efectivo y que es absurdo pensar en que se ha eliminado el riesgo. ¿Cómo se expresa esto? Bueno, en primer lugar, el riesgo es inherente a una economía de mercado. El riesgo, para propósitos analíticos, se puede separar entre el riesgo cambiario, riesgo crediticio, riesgo de liquidez, etc. Entonces, pensar de que por decreto se ha establecido el precio
de la moneda, claro, no varía, pero el país comercia con otros países y cuando lo ajustamos por un conjunto de precios, ya sea de Estados Unidos o mundiales, sí vemos que el tipo de cambio varía, no puede estar estático. Ahora bien, el sistema económico es como un sistema orgánico, ¿no? Se ha tapado la variabilidad en el tipo de cambio nominal, pero los ajustes se siguen realizando. A lo largo de los años vemos, por ejemplo, que ha aumentado la migración. Claro. Y en el mismo sentido, ¿por qué ha aumentado la migración? Porque no hay empleo. Entonces, el ajuste, cuando se mantiene un tipo de cambio fijo y por decreto y tan restrictivo como es la dolarización, los ajustes se tienen que dar en la economía. Sí. Es como si uno tiene una enfermedad, bueno, pues el ajuste se va a dar de otra forma y se va a manifestar de otra forma. Y en ese sentido, los ajustes han sido mayor presión en la producción, por eso hemos tenido un relativo estancamiento ya por 10 años, ese es el sacrificio que ha hecho nuestra economía de producir menos. Las oportunidades de empleo han sido muy limitadas, forzando a nuestra población, que tiene un nivel de escolaridad mayor que el promedio nacional, a emigrar a otros países. Perfecto. Debo hacer en este momento, doctor Glover, una pequeña pausa. Al regreso quiero que me diga si es posible y si es conveniente desdolarizar la economía. Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos esta mañana en la entrevista en línea conversando con el doctor Carlos Glover. Él es economista y ha hecho una investigación denominada La economía política de la dolarización de El Salvador. Explícanos, Carlos, entonces, siempre la pregunta en medio de todo esto es, viendo que hay varias consideraciones de carácter positivo de mantener la economía dolarizada, es la conveniencia o no de continuar con esto, porque bueno, se ha dicho de que en un momento determinado la medicina puede ser más grave que la enfermedad. De hecho, el presidente Funes ha decidido continuar con la dolarización un poco basado en esos argumentos. ¿Qué opina? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, el señor presidente no es economista. Y en segundo, me sorprende que se le haya asesorado de esa forma, porque el argumento del presidente es que los costos son muy altos, pero los costos son muy altos con relación a qué. Ahora bien, la dolarización es un esquema de política económica. Hay tantas opciones como tenga la imaginación un equipo económico. Y esa fue implantada por un gobierno que creía en el mercado, que creía en un mercado que no entraba en crisis. Claro. Y asumir ese mismo esquema de política económica cuando el gobierno ha prometido cambio y la protección de los más vulnerables, pues deja mucho que decir con respecto a cuáles son los derroteros que tiene el gobierno actual. Porque para mí no veo ninguna diferencia, por lo menos en el campo de la política económica. Ahora, ¿diferencia en términos de cómo se está actuando? En la política económica, claro. La situación ahora es más grave, hay crisis, y nos lleva, como dije anteriormente, a la situación absurda que en medio de la crisis se van a aumentar los impuestos. O sea, esa es la situación absurda en que hemos caído. Ahora bien, que la medicina sea peor que la enfermedad, bueno, primero, ¿dónde está el estudio para determinar eso?
En el estudio que usted ha trabajado dice de que tampoco se hizo un estudio técnico cuando se dolarizó. Exactamente. Y lo mismo está pasando en este momento. Usted no ve que haya un estudio técnico. Por ejemplo, ¿qué consideraría ese estudio técnico? Bueno, antes de eso, déjeme decirle que tomar la decisión de dolarizar o desdolarizar es una decisión técnica. Y es un engaño de algunos economistas pretender que el estudio técnico debe de anteceder a la decisión. Es una decisión de política. Un gobierno tiene ciertos objetivos para llevar a cabo su administración. El gobierno de Francisco Flores, como el del señor Saca, tenían los mismos objetivos. Para ellos era conveniente, era coherente tener la dolarización. Ahora, en el caso actual, en el gobierno del cambio, mantener un régimen cambiario, un diseño de política económica que no comulga absolutamente con los objetivos y las promesas que se hizo en la campaña, pues claro, despierta mucha curiosidad por qué se está haciendo. Ahora, soy de la humilde opinión que es una decisión política, y una vez tomada la decisión política, se pueden hacer estudios técnicos. Pero los estudios técnicos, por ejemplo, ¿qué valor cuantitativo se le va a dar en el estudio a la potestad de un gobierno de tener un banco central y realizar política monetaria, de reducir las tasas de interés dentro de una crisis, como lo están haciendo todos los países del mundo, excepto El Salvador, claro, tal vez Panamá y unas islitas perdidas en el Pacífico Sur o en el Caribe, ¿no? Entonces es irracional, porque uno debería de tener más opciones, más instrumentos, no menos. Claro. En concreto, ¿qué le recomendaría a usted en el tema de dolarización al Ejecutivo? Bueno, el presidente Funes tiene alrededor gente de mucho prestigio. Yo Alex conozco, Segovia, pues el secretario técnico. Yo los conozco y aparte de que son técnicos de calidad internacional, pues son personas muy honestas. Pero por eso mencioné anteriormente que me sorprende la posición del presidente Funes, en el sentido de que habla de los altos costos de desdolarizar cuando no hay ningún estudio para hacer semejante aseveración. Yo podría suponer, y tengo la suspicacia, que está basado en una decisión política, y para ciertos grupos muy poderosos, económicos y políticos de nuestra sociedad, el costo de desdolarizar es muy alto. Entonces puede ser que le está sirviendo a estos grupos poderosos, pero no hay ningún estudio. Pero volvemos entonces, es incongruente con lo que usted decía, es decir, con un gobierno del cambio que se esperaba que pudiera tomar totalmente incongruente, porque no existe política económica. A ver, existen políticas públicas. Debo hacer otra pequeña pausa, doctor Glover. Al regreso, quiero insistir un poco más sobre esto en términos de cuáles son las rutas o los caminos que puede trazarse el Ejecutivo. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor Glover, sobre la investigación que ha desarrollado, me llamó la atención algo que tiene que ver con, digamos, no sé, yo pienso que es la crisis y el Estado, porque usted dice que ante la crisis económica que se vive en el presente, el Estado sigue de espectador, y dice que su oficio se circunscribe a buscar desesperadamente nuevos préstamos en un nuevo papel de mendigo internacional y a reubicar renglones en el presupuesto público. ¿Qué es esto?
Bueno, básicamente, al no tener política monetaria y no tener capacidad de reestructurar la deuda interna, solo le queda una opción al Ejecutivo, al gobierno. Y esa es enfocar en los aspectos tributarios y de gastos. En ese sentido, se necesita una reforma tributaria para poder aumentar los ingresos públicos. También se necesita pues buscar a los que eluden o evaden los impuestos, cosa que aun cuando se capturaran a todos los evasores, todavía quedaría un remanente, un hoyo fiscal, no sería suficiente. Lo sorprendente es que tenemos a un equipo preparado económico contando frijolitos, pero no se preguntan estos señores por qué es que hay tan pocos frijolitos. Claro, como está amarrado, no hay política económica, porque la política económica es la política monetaria y la política fiscal y la interacción entre ambas. Entonces tenemos una política tributaria. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Contando los frijolitos, reubicándolos de un sector a otro, y claro, ante la profundidad de la crisis y que no hemos tocado fondo, y se sigue agudizando, tenemos que acudir a la cooperación internacional, a aumentar el endeudamiento externo. Este es uno de los costos más altos, podríamos decir, de la dolarización que se manifiesta dentro de la crisis que estamos viviendo. O sea, toda esa consecuencia se deriva de una decisión que se tomó en enero de 2001, que es la dolarización, ¿no? Exactamente, pero esa decisión la tomó un gobierno que tenía ciertos objetivos, ciertas premisas y cierta ideología en cuanto al papel del mercado en una sociedad, el papel del Estado en una situación y cómo interactúa el Estado con el mercado. Ahora, a mí me sorprende que un gobierno del cambio, del presidente Funes, con el apoyo del FMLN, sigan teniendo la misma visión. Entonces, ¿dónde está el cambio? Díganos, se está hablando en las actuales circunstancias de generar, de ver cómo se generan más ingresos para el fisco, porque si no, no alcanza para cubrir, incluso para poder cumplir con las promesas que se ofrecieron durante la campaña, en el tema social sobre todo. Esas políticas o esas reformas de carácter tributario, ¿por dónde apunta? Porque, bueno, usted decía hace un momento, se está hablando de aplicar, de aumentar impuestos cuando estamos en una situación de crisis. Exactamente. O sea, no hay muchos márgenes, o sí hay márgenes a pesar de esta dolarización. Es un margen pequeño, pero es una situación absurda cuando se deberían de estar bajando los impuestos. Ahora, cuando un gobierno no tiene ni para pagar sueldos y estamos en una crisis social, la delincuencia, ya vimos lo que pasó el lunes, un pánico, claro, ¿no? Y el gobierno maniatado sin poder enfrentar la situación. Ahora, y por eso digo que es absurda, porque tiene a un equipo económico rebuscándose los frijolitos. Aumentar los impuestos. Eso solo cubre las manifestaciones del problema, porque El Salvador es considerado por las clasificadores de riesgo, como Moody, que dijo el mes pasado, que El Salvador estaba siendo uno de los países, si no el país más golpeado por la crisis en América Latina. ¿Y por qué? ¿Y que no nuestra economía era pujante? Ahora, ¿cómo hace usted o qué sugeriría usted hacer para dejar de contar solo frijolitos, como dice? Es decir, ¿por dónde entrarle a esto? Bueno, primero debemos de estar claros cuáles son los objetivos del gobierno. Si los objetivos del gobierno son como sus promesas de proteger a los vulnerables, a los más pobres, bueno, la dolarización les está aumentando sus costos. Entonces creo que hay que comenzar primero en hacer una congruencia entre la visión política, los objetivos políticos y la política económica que se va a realizar, cosa que no está sucediendo ahora. Exacto, me está diciendo entonces que no hay congruencia. No hay congruencia absoluta, porque la política, bueno, yo ni me atrevo a llamar lo que está haciendo el gobierno de Funes política económica, la llamo política pública. Tratar de apagar un fuego aquí, apagar otro fuego allá, poner una curita aquí, regalando uniformes. Y el otro año, ¿dónde va a salir el dinero para regalar los uniformes? Si hemos leído que al pescador se le enseña a pescar, no se le regalan pescados. Entonces, así está actuando el gobierno,
totalmente incongruente con la visión política que pretende tener y además una situación antieconómica como aumentar los impuestos en una crisis profunda como la que vivimos. Y no quiero mencionar la crisis social que es pareja con la crisis económica. Perfecto. Algunos organismos financieros internacionales han advertido la posibilidad de que ya la América Latina comience a salir de la crisis, pero han dicho y han aclarado que Centroamérica será más, esta salida de la crisis para Centroamérica será mucho más lenta. Vamos a la pausa, al regreso escuchamos entonces su opinión sobre esto. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Perfecto, Carlos. Díganos entonces, sobre esta situación le preguntaba que hay organismos que están advirtiendo la posibilidad de que ya América Latina comience a dar muestras de recuperación, pero en ese caso Centroamérica continuaría rezagada. ¿Qué significa estas advertencias que están haciendo el organismo? Es decir, efectivamente estamos ante la salida, porque usted me aclaraba algo en el corte comercial. Bueno, en primer lugar, creo que los organismos, pues, parte de su tarea es no ser pesimistas, ¿no? Lo que sí se puede decir es que la crisis se ha desacelerado en América Latina. Hay señales de países específicos que sí han logrado contenerla y que sea posible que muestren un crecimiento positivo para el otro año, inclusive este año, pero es la minoría. Ahora, el caso de Centroamérica es muy especial. Tenemos poca inversión extranjera, además dependemos mucho de las remesas y de las exportaciones. Los mercados a los cuales exportamos están en desaceleración, en crisis. Las remesas se han reducido. Y en el caso de El Salvador se agudiza aún más porque nuestra moneda, el circulante, es el dólar. Por ejemplo, en El Salvador tenemos las exportaciones, han bajado 500 millones de dólares este año, las remesas 300 millones, los créditos 600 millones. Aquí tenemos 1.000 millones de reducción en liquidez en la economía, ¿verdad? Y Honduras, Nicaragua y Guatemala también tienen la misma dependencia, pero a ellos logran capear, por decirlo así, porque tienen política monetaria. Entonces pueden manejar las tasas de interés y han logrado bajarlas. En el caso de El Salvador, las tasas de interés están subiendo. O sea que eso agudiza más la crisis. Entonces, lo que nos está indicando que en la medida que se agudiza más y que no tocamos fondos, pues tendremos un periodo de recuperación o la esperanza de recuperación que va a ser mucho más larga que en otros países de América Latina. En medio de leyendo yo su artículo que ha escrito, Carlos, usted habla sobre la reestructuración de la deuda. Dice, una reestructuración de deuda es inevitable, eso es lo que usted ha planteado, pero ahí usted hace referencia al tema y recuerda el corralito en Argentina. A propósito, ¿de qué viene esto del corralito? Bueno, el corralito, recordemos, se da cuando Argentina estaba con un régimen cambiario que se llama caja de convertibilidad y es casi una dolarización, casi, ¿no? Pero tuvieron problemas de liquidez en entrada de dólares y no le quedó más opción al gobierno argentino de congelar los depósitos en la banca
las personas no podían sacar su dinero. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador? Ya mencioné anteriormente que tenemos disminuciones en la liquidez que se está reflejando en la deflación. Por 3 meses consecutivos hemos tenido decaimiento en los precios, pero no es porque haya una sobreabundancia de oferta, sino sencillamente porque no hay demanda, no hay dólares. Y tenemos en este año una disminución en liquidez de $1.000 millones. Bueno, entonces, claro, los bancos no carecen de liquidez, por cierto, están muy saludables en su liquidez neta, pero la economía no tiene liquidez. Así que puede existir un miedo y puede haber una corrida y la única solución sería el corralito tipo Argentina. O sea, ¿usted ve como una posibilidad real eso? Es una posibilidad que no se puede descartar. Me atrevo a decir de que todavía no la podemos ver en el horizonte, pero no se puede descartar, porque en un momento dado, si continúa el otro año la escasez y la disminución de liquidez, ¿de dónde van a salir los dólares para comprar los frijoles, para pagar el bus, para pagar la factura del petróleo? Claro. ¿Verdad? Entonces, y eso es lo interesante, porque la dolarización fue introducida por gobiernos anteriores en aras de la libertad de los mercados, sí, pero nos va a llevar a restringir los mercados totalmente, que ese sería ya el caso extremo, pues que no se puede descartar. Yo no lo veo en el horizonte todavía, pero yo creo de que debería de existir un plan de contingencia de parte del gobierno, ¿no? Bueno, vamos a la última pausa comercial y regresamos al último segmento. Con una pregunta puntual es ¿hacia dónde vamos entonces en la evolución de la economía? Una pausa, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Se la está jugando. Estamos al cierre de la entrevista, doctor Glover, para terminar en los últimos minutos. ¿Hacia dónde va la economía entonces? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Y quiero insistir siempre sobre los correctivos que se podrían aplicar y si se estaría a tiempo de hacer eso. Bueno, en primer lugar, la economía pues todavía va por mal camino, se va a profundizar aún más. Ya mencioné que las tasas de interés han subido en el último año, los créditos bancarios al sector privado han bajado. Los ingresos han bajado, las remesas han bajado, las exportaciones han bajado, los ingresos públicos han bajado. Y yo no vislumbro ningún cambio en estas tendencias. O sea que el otro año puede estar peor que este año. Ahora bien, en términos de soluciones, bueno, existen miles de opciones para soluciones específicas, para problemas específicos. Yo soy de la opinión que hay que revisar la política económica de la dolarización, que es lo que más está imponiendo una camisa de fuerza y que tenga postrado a nuestro gobierno que no tenga capacidad absoluta de hacer algo. ¿Usted ve en la dolarización como un nudo gordiano? Es que es un nudo gordiano. La dolarización responde a una ideología en que el gobierno es malo y el mercado es bondadoso. Es el régimen cambiario más restrictivo, corta todas las opciones, elimina los instrumentos de política económica. Entonces, continuar con un régimen cambiario que es manco, deja a nuestro gobierno y a nuestro país indefenso ante la crisis. Por eso me parece irracional que no se esté reconsiderando revisar el régimen cambiario y la política económica que tenemos. Creo que un gobierno de cambio del señor Mauricio Funes, apoyado por el Frente de Liberación Nacional,
pues yo no sé cuáles son sus derroteros, porque este régimen cambiario está haciendo pagar los costos a los más vulnerables, a los excluidos, y no se están obteniendo beneficios para los sectores empresariales. Ellos están sufriendo también, sus ventas han caído 40% este año. Entonces todos estamos perdiendo. Entonces, ¿por qué no? Somos racionales y revisamos esta situación. Además, la dolarización es solo un esquema cambiario, un esquema de política económica. ¿Por qué nos vamos a casar con él? Si han habido países que han logrado salir de la dolarización y es posible, yo he participado. ¿Cómo haría usted para que no sea tan traumática un proceso de desdolarización de la economía? Bueno, en primer lugar, consideremos que la dolarización se introdujo por medio del mercado, la oferta y la demanda. La desdolarización se debe de llevar bajo el mismo mecanismo de la oferta y la demanda. Ahora, el trauma no sería en términos de costos reales, sería en términos de costos psicológicos. ¿Qué tanta confianza puede mostrar el gobierno a los ahorrantes, por ejemplo, que les va a mantener el valor de sus ahorros con una nueva moneda? Sí, sí. Entonces, esos son los costos potenciales. Entonces, si se entra en un camino de desdolarizar, lo primero que tiene que hacer el gobierno es establecer un grado de confianza muy superior al que tiene y al que han tenido los gobiernos anteriores. Porque no es cuestión de tomar medidas aisladas, curitas, de quitar la cuota voluntaria en los hospitales cuando los gobiernos sinvergüenzas anteriores, los trabajadores pagan su seguro social, pero cuando hacen ejercicio de su derecho tienen que volver a pagar. Entonces era una decisión de oficio. Por eso no hay que estar agradecido con un servidor público, hay que estar agradecido cuando es creativo y verdaderamente enfrenta los problemas. Perfecto, el tiempo se nos agotó, doctor, le agradezco que haya compartido. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Muy buen día. Terminamos de esta forma la entrevista en línea, nos vemos el próximo lunes a las 8:15 de la mañana. Buenos días. Bueno. Interesante.